Mi nombre es Laura Reyes, tengo 25 años, soy de Bogotá, Colombia, y hoy vengo a contarles una historia de amor, pero pues en resumen es esa historia de amor que Dios ha hecho en mi vida y que Dios ha construido en mi vida a lo largo de estos 25 años. Nací el 5 de septiembre de 1998 y es una fecha que me gusta mucho también porque es la fecha pues en la que se conmemora a Santa Teresa de Calcuta, que es una santa también que admiro mucho y que pues me ha guiado en el camino, casi que yo sin saberlo, pero me ha guiado también en este caminar de fe. Yo nací en una familia muy pequeña, realmente, solamente somos mi mamá, mi papá y yo, y pues, o sea, como pequeña no tengo hermanos, soy hija única, pero también pues rodeada de mucho amor. Mi mamá se llama María Consuelo y mi papá se llama Mario, entonces son Mario y María. Mi mamá, por un lado, yo la llamo como mi confidente, mi mejor amiga, pues como con la que puedo hacer todos los planes, ir de arriba para abajo. Esa es mi mamá. La definiría como una mujer entregada en la fe, humilde, también echada para adelante, que ha tenido que enfrentar pues muchas cosas en su vida, pero que siempre ha sido un ejemplo para mí. Y como mencionaba antes, también ha sido ese pilar de fe y es quien me mostró a Dios desde que era muy pequeña y me ha ido guiando en este camino. Y mi papá, por el otro lado, Mario, también es católico, aunque yo en él pues nunca vi ese ejemplo de fe como lo vi en mi mamá, pero igual pues también un hombre de oración, muy trabajador y consentidor, y yo digo que no importa los años que tenga, pues siempre va a ser la consentida de mi papá, por lo que soy hija única, entonces pues creo que siempre voy a ser como su niña consentida. Y como les contaba, yo vengo de esta familia muy pequeña, pero esta familia se hizo mucho más pequeña cuando yo cumplí un año y medio, porque mis papás tomaron la decisión de separarse. Y esto generó en mi vida una dualidad. Entonces yo empecé a vivir con mi mamá y veía a mi papá cada 8 días. Entonces, pues acá mi papá siempre ha sido un hombre presente y eso se lo agradezco infinitamente. Él me llamaba todos los días, yo lo veía él cada 8 días, es decir, no dejó de ser una figura en mi vida, pero en los últimos años he reflexionado en cómo me afectó a mí, pues que mi papá ya no viviera conmigo. Yo no recuerdo mucho, pues, esta separación de mis papás, porque, pues, para mí fue normal toda mi vida crecer viviendo con mi mamá y ver a mi papá cada 8 días, pero igual me pongo a pensar ahora cómo fue para una niña de 1 año que su papá, pues, ya no estuviera en su casa, como que ella ya no lo pudiera ver todos los días y que esto generó en mí ese, pues, ese cierto sentimiento de, como de abandono, que pues es esa herida que aunque no sea tan consciente, pues está ahí, lo que generó esa ausencia de mi papá en mi diario vivir. Y pues ya como esta dualidad que mencionaba antes, se da también porque mi papá pues viene de una familia muy acomodada, gracias a Dios, que tiene una muy buena posición económica, pero que también pues ha sufrido como diferentes situaciones en su vida que han roto su corazón, en general al corazón de mi familia, pues haciendo referencia a esto. Y es porque mi papá es el menor de 8 hermanos y cuando él tenía 5 o 6 años quedó huérfano de mamá y de papá. Entonces, mis tíos, pues la mayor de mis tías tenía 18 años, perdieron a sus papás en este rango de edad, pues, entre los 6 años que tenía mi papá y los 18 de mi tía. Entonces, pues no me imagino lo que debe ser para niños perder a sus papás, a sus dos papás a tan corta edad. Y esto no solo pues hizo que se rompiera un poco mi familia y la relación entre ellos, sino que además por la posición económica que tenían, la familia se convirtiera en guardar apariencias. Entonces no importaba lo mucho que nos doliera algo, que les doliera algo, ellos siempre mostraban la mejor cara a la sociedad y a los demás. Y siento que inconscientemente transmitieron esto también a mi papá y a pues, a mis primos, y nosotros crecimos con esta imagen de que lo más importante era lo material y que pues no importaba lo que nos estuviera pasando, sino que siempre había una apariencia que guardar ante los demás. Pero para mí esto personalmente fue difícil, no solo porque pues empecé a crecer con esta imagen, empecé a formar esa identidad con esta imagen, sino que también porque en esta otra cara de la moneda, esa dualidad que he mencionado ya varias veces,
mi mamá, pues, y yo vivíamos en una situación económica muy austera, muy humilde y sencilla, que gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero que igual, pues, no tenía todos los lujos que tal vez mis primos sí tenían. Y para mí eso generó un sentimiento de no encajar, en el que me sentía la niña diferente en mi familia, que pues tal vez no tenía las mismas cosas, que no podía guardar las mismas apariencias, y esto me lo llevé al colegio. Entonces es así como empiezo a crecer desde los 5 años más o menos a desarrollar como esta identidad de querer guardar las apariencias. Y en el colegio siempre era, pues siempre crecí siendo la niña como juiciosa, la niña aplicada, pues siempre he sido muy, muy tranquila, muy juiciosa. Eh, pero me costaba como tratar de mostrar eso a los demás porque, claro, yo quería mostrarme como la niña chévere, caerle bien a todo el mundo, entonces, sí, como un poco para resumir, así empecé a crecer guardando estas apariencias. Y pues porque me sentía diferente. Sin embargo, algo que sí rescato de esto es que para mí vivir con mi mamá era lo mejor de todo, porque con mi mamá sí podía ser realmente quien yo era. No tenía que guardar estas apariencias, sino que podía pues ser simplemente quien yo era y esto me generaba pues una seguridad y ese pues amor pleno de que podía ser yo misma sin tener que mostrar algo a los demás. Entonces, con mi mamá, pues sí guardaba como un lugar muy especial en mi vida, cosa que con mis tíos y con mi familia paterna no hacía. Tanto así que con este tema que he pues, mencionado varias veces sobre las apariencias, cuando ya llegó a la adolescencia, más o menos a los 12, 13 años, empiezan los comentarios en mi familia de, pues, comentarios que a veces parecen normales, pero que igual terminan haciendo mucho daño, de que estaba muy gorda, de que tal vez no me veía tan bonita como mis otras primas, y esto generó en mí ciertos pensamientos intrusivos que pues me empezaron a calar, no solo en la mente, sino también en el corazón. Entonces me volví más reservada, más tímida. Siempre me he considerado una persona muy curiosa y que le gustaba preguntar y hablar y saber las cosas, pero empecé a cambiar también, pues, con mi familia en general por estas cosas que me hacían daño y que yo prefería no exteriorizar porque sabía que podía desatar, pues, más comentarios. Y estos pensamientos intrusivos que llegan en esa adolescencia es como el, quizás pues tengo que dejar de comer para verme mejor, o no sé, hacer más ejercicio para agradar a los demás. Y yo hablé de esa seguridad que me generaba estar con mi mamá, porque a pesar de esos pensamientos intrusivos, mi mamá no dejaba que esos dominaran mi mente, porque con ella sí los compartía. Y ella era quien decía, no importa lo que te diga tu familia, tú eres perfecta tal y como eres. Eh, y a pesar de que ella me lo dijera, creo que a veces me costaba más creérmelos, porque pues ahora me devuelvo a pensar en ese momento, en esa niña que yo era a los 12, 13 años, y es como comentarios tan pequeños pueden hacer como, o me pudieron hacer llegar a pensar que mi vida no valía la pena o que mi vida no tenía sentido. Entonces, pues hoy agradezco a Dios infinitamente que pues tuve ese ángel que fue mi mamá en ese momento y que no me dejó como llegar a como a ahogarme en esos pensamientos y cometer pues un error que hubiera acabado con mi vida, pero que igual pues son pensamientos con los que luché mucho tiempo y con los que pues incluso aún a veces como pues hacen parte de esa herida que se generó cuando era muy pequeña. Y aquí, pues con todo esto que cuento, se preguntarán dónde estaba Dios en la ecuación. Y es que yo estudié en un colegio católico, entonces pues tenía a Dios presente, hacía oración todas las mañanas, también con mi mamá hacía oración en las noches, también hablé de que ella era mi pilar en la fe, entonces ella me enseñó a rezar el rosario desde muy chiquita, me aprendí los misterios, iba a un grupo de oración para niños con ella, pero ya, pues eso era todo, era una católica cómoda, no entendía muy bien cómo vivir esa relación con Dios y simplemente sabía que Dios estaba ahí, que Dios me ayudaba cuando necesitara algo, que se lo podía pedir, pero pues ese era mi entendimiento de Dios hasta el momento. Y así fui creciendo cuando, pues en todo esto que voy contando, más o menos hacia mis 14 años,
la situación económica en mi casa con mi mamá empeora porque mi mamá pierde su trabajo y aquí pues se van las comodidades o ciertas comodidades que ya teníamos, sí, ciertas cosas que pues se habían normalizado y entonces pues toca como apretarnos un poco más el cinturón, la economía se vuelve más difícil y no solo cambia eso, sino que también cambia la salud de mi mamá. Algo que no mencioné antes es que mi mamá siempre ha tenido pues diversas complicaciones de salud, tiene diabetes, también ha tenido pues o sea, como tiene, ella dice que es mamá robot porque tiene una platina en el brazo y otra en la pierna, tiene un marcapasos, entonces digamos que la salud de mi mamá no siempre había estado en su mejor época, pero en estos momentos empieza a deteriorarse aún más, mi mamá empieza a caminar con bastón y también su brazo derecho se comienza a hinchar, empieza a retener líquidos sin saber muy bien por qué, y su brazo derecho es casi que el doble que el mío en este momento, para que se hagan una idea. Pero ella pues no le daba mayor importancia y yo también sumida en mis pensamientos y en como las preocupaciones de mi vida, no le ponía mucha atención. Hasta que en un día hacia diciembre de 2013, si mal no recuerdo, ella pues va al médico y cuando regresa está muy rara, muy reacia a contarme cómo le fue. Y ya después de que vamos a recoger los medicamentos y todo, ella no me quería contar. Me dice, cuando regresemos te cuento, salimos a recoger estos medicamentos y cuando, bueno, aquí un punto importante que sí quiero compartir es que yo en el camino había pensado muchas cosas, desde mi casa hasta el lugar donde íbamos a recoger los medicamentos, y uno de los pensamientos que se atravesó por mi cabeza fue, puede ser cualquier cosa menos cáncer. No me imagino que mi mamá tenga cáncer, pero puede ser cualquier cosa menos esto. Y cuando llegamos a la farmacia, mi mamá pone la orden sobre el mostrador y yo la tomo pues muy rápido para ver qué había dicho el médico y decía tumor maligno en mama derecha, lo cual quería decir que mi mamá tenía cáncer. Y aquí es cuando mi vida da un giro de 180 grados, aunque mi mamá me dijo en ese momento, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a salir de esto juntas como siempre lo hemos hecho, pero pues se venía algo más encima, además de esa situación económica que estábamos teniendo, ahora pues una enfermedad que tenía mi mamá y que pues teníamos que luchar con eso. Entonces, aquí ya después de 2 o 3 meses de que mi mamá me cuenta que él tiene cáncer, su salud se deteriora aún más y es cuando debemos internarla al hospital porque ya no podía tener los cuidados en la casa pues, que era mejor que recibiera en un centro médico. Y mi vida se convierte en una rutina, no solo porque aquí yo me voy a vivir con mi papá, sino porque el hospital donde estaba mi mamá quedaba a una distancia, pues, fuera de Bogotá, porque nosotros vivíamos en un pueblito cerca a Bogotá que se llama Chía, es como a 10, 15 minutos de Bogotá, pero igual, pues la distancia era considerable. Entonces es esa rutina de ir todos los días hasta allá para visitar a mi mamá, para acompañarla. Y aquí descubro algo muy bonito que pues hasta ahora he visto y es que en ese momento mi vida se convirtió en servirle a mi mamá sin saber que lo estaba haciendo, en acompañarla en esa enfermedad que estaba viviendo, en estar para ella, en apoyarla en lo que pudiera. Y pues a pesar de que la situación no se veía bien, igual nosotros sentíamos que pues mi mamá iba a mejorar y pues que poco a poco iba a salir de eso que estaba viviendo. Y llega un día, más o menos, ya situándonos en 2014, yo tenía 15 años, eh, que el médico nos llama a mi papá y a mí y me dice, pues nos dice, quiero hablar con ustedes y también pues quiero que Laura escuche porque pues ya tienes la edad suficiente como para entender lo que está pasando. Y el médico nos dice que a mi mamá no le pueden hacer ningún tratamiento porque la quimioterapia, que es este tratamiento para las personas con cáncer, cuando a una persona se la realizan, mata células buenas y mata células malas para atacar la enfermedad. Y las palabras del médico fueron, no le podemos hacer este tratamiento porque si lo hacemos,
el tratamiento la va a matar más rápido de lo que el cáncer ya lo está haciendo. Entonces, por ahora, solo lo que podemos hacer son cuidados paliativos. Y yo, ahora que lo pienso, es como, no me puedo imaginar cómo es la reacción, o cómo sería la reacción esperada de una niña de 15 años a la que le acaban de contar que, pues, o le acaban de decir que se despida de su mamá, de su mejor amiga, de la persona que le ha acompañado toda la vida, que le daba esa seguridad, pues, que no tenía en otras personas. Y es aquí donde, pues, empieza ese proceso de empezar a despedirme de mi mamá, como de empezar a, pues, cerrar eso que no esperaba tener que cerrar a mis 15 años, ¿no? Que yo me imaginaba creciendo, a mi mamá con mis hijos, en fin, pues es aquí donde cambia ese escenario. Y un día mi mamá me llama a la habitación y me dice que quería hablar conmigo porque ya yo ya sabíamos lo que iba a pasar, pero que ella no quería dejar de decirme que, pues, que yo supiera que aunque ella no hubiera, pues, ella no fuera, como, sus palabras exactas fueron que aunque ella no estuviera conmigo o no, yo no la pudiera ver, ella siempre iba a estar aquí y que además yo tengo otra mamá en el cielo, que es la Virgen María, y que ella siempre me iba a estar acompañando. Y aquí es donde siempre, pues yo retomo una cita bíblica que me gusta mucho y de hecho es mi cita bíblica favorita, que es Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, que es cuando Jesús le entrega a su madre al discípulo amado y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y la retomo porque yo siento que en ese momento, en esa camilla, no estaba mi mamá, sino era Jesús a través de mi mamá, entregándome a su mamá, diciéndome que nunca iba a estar sola y que él siempre, pues que ella siempre iba a estar conmigo. Y ahora, pensando en ese momento, recuerdo que fuera de la habitación de mi mamá había una imagen de la Virgen del Carmen, pues como una diosidencia, que era ella estando ahí presente y acompañándome, aunque pues no la pudiera ver o no fuera tan consciente de su presencia en ese momento. Y más o menos 2 semanas después de esta conversación, mi mamá se despide de nosotros, tanto de mi papá como de mí, y nos dice que podemos estar tranquilos, que ella va a estar bien, y pues esas fueron sus últimas palabras. Entonces, es aquí cuando, claro, yo no me imaginaba perder a mi mamá a los 15 años, o tener que despedirme de ella a mis 15 años. em, Porque me había imaginado tantas veces ese momento después de que el médico nos había contado lo que iba a pasar, que cuando finalmente pasó y mi mamá falleció, yo no supe cómo reaccionar. Lo había esperado tanto que simplemente quedé como en shock, pero mi reacción natural fue guardarme todo y a pesar de que yo le dijera a las personas que estaba bien, que no me dolía, que, que ya pues había logrado pues despedirme y estar tranquila, al final, pues simplemente estaba guardándome ese dolor que no quería exteriorizar y pues un proceso de duelo que no atravesé como debía ser. Y aquí no solamente me despido de mi mamá, sino que se cae mi pilar de fe, porque como les había contado, pues mi mamá era quien me llevaba a misa, con quien hacía oración y pues cuando ella no estaba, pues también se fue ese pilar de fe y eh, sí, esa columna donde yo había construido mi fe. Y pues ahora entiendo que mi fe no debe estar puesta en nadie más que en Dios, porque al final, pues las personas se van, los grupos o pues todo te puede fallar, pero al final quien siempre está es Dios. Pero para continuar con la historia, aquí pues yo ya estaba viviendo con mi papá, pero ahora realmente tengo que aprender a ser hija, porque pues nunca había convivido con él como uno a uno y es otra vez empezar a construir esa relación con el que pues realmente nunca había tenido. Y con ese vacío que estaba pues en mi corazón por haber ido por la pérdida de mi mamá, empiezo también a llenar mi mente y mi corazón de ruido, del mundo. Pues como comentaba antes, siempre he sido muy juiciosa, pero a mí me daba cierta calma
no tener que pensar en el vacío que tenía. Entonces, pues nunca hice ninguna locura, pero sí prefería salir con mis amigas, no estar en mi casa, porque esos eran pequeñas cosas que me daban cierta paz que pues estar sola o pues en silencio no me permitía. Y pues mi papá un poco buscando alguna manera de ayudarme sin saber cómo mucho qué hacer, él había hecho un retiro que se llama Emaús, y pues él también con esto se había acercado mucho más a Dios y quería que yo también lo viviera para acercarme pues también a Dios y para sanar un poco esa herida que él pues con su sentido de papá sentía que pues también yo tenía en mi corazón, porque igual él lo vivió cuando tenía 6 años, ¿no? Él también perdió a sus papás y él creo que de cierta forma entendía lo que yo estaba viviendo, así yo pensara que no. Como venía contando, mi papá un poco en ese ánimo de intentar ayudarme, él había hecho este retiro de Maús y me habla de un retiro que se llama EFETA, que pues también he escuchado que está en España y que es bastante conocido. Y yo la verdad le saqué el cuerpo, no sé si esa expresión también se utiliza, pero como que traté de evitarlo muchas veces. Mi papá me decía, pues el retiro es para personas o en ese momento de 17 a 22 años y yo tenía 16. Entonces yo siempre mi excusa era, no, todavía no tengo la edad, a pesar de que mi papá me había dicho, puedes hacerlo, no importa, pues ya te conseguí el cupo, no pasa nada que tengas un año menos. Igual yo quería ir hasta los 17, luego cuando cumplí 17 mi papá me dijo otra vez, hay un retiro y yo siempre tenía la excusa perfecta, entonces tenía un examen que presentar para graduarme del colegio, entonces dije, no, este fin de semana no puedo. Así fui sacando excusas hasta que un día mi papá llegó a la casa y me dijo, hay un retiro este fin de semana, tú ya estás en vacaciones, entonces no me puedes decir que no, ya lo pagué, ya vas a ir. Y yo traté de evitarlo muchas veces, no porque no quisiera ir al retiro, sino porque tenía miedo de encontrarme con Dios otra vez. Porque a pesar de que mi relación con Dios nunca había sido muy estrecha, pues nunca dudé de que Dios existiera o que Dios estuviera ahí. Sabía que estaba ahí y que si me llegaba a encontrar con Él, pues me iba a hablar y me iba a dar las respuestas que yo no quería escuchar. O iba a responder a esas preguntas de la manera en la que yo no quería como que me las respondiera. Entonces llego al retiro de Feta con mucho miedo, como con una coraza muy grande. Y si alguna vez han leído el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, así me sentía yo, con una armadura gigante pues puesta sobre mi corazón. Y este retiro para mí, yo digo que ha sido como un punto de inflexión en mi vida, un antes y un después, porque me abrió mi corazón totalmente. Eso significa feta, es abrir el corazón, pero me quitó esa armadura y esa coraza que llevaba construyendo mucho tiempo, donde fingía que no me dolía haber perdido a mi mamá, esa coraza construida a partir de apariencias que se destruyó completamente cuando le permití a Dios entrar en mi corazón. Porque pues también lo he dicho un par de veces, creo, y es que yo sabía quién era Dios, pero realmente no lo conocía. Y aunque suene cliché decir que uno no puede amar lo que no conoce, es cierto, porque por eso, pues probablemente no me había acercado a Dios antes, porque no lo conocía de verdad. Y aquí siempre empieza, pues entre uno más empieza a acercar a Dios, también, pues el mundo, el mal, el diablo te empieza a jalar para no acercarte a Dios. Entonces, como mi familia siempre vivía de apariencias, a mi papá siempre lo molestaban mucho diciéndole como, ay, es que eso es una secta o se volvió fanático, entonces ahora solo se la pasa rezando o se la pasa, hay una expresión que dicen como boleando camándula, es decir, rezando el rosario todo el tiempo, que solo lo hacen las abuelitas. Entonces eran ahora conmigo, entonces era, no, ahora le va a meter, le va a lavar el cerebro a Laura, le va a meter otras cosas en la cabeza, pero para mí era todo lo contrario porque había, en ese retiro descubrí cómo Dios le había dado sentido a mi vida y cómo por su amor le daba ese sentido a mi vida. Entonces, y pues como dicen que uno hace locuras por amor, ¿por qué no? Si ya había intentado todo lo demás, si había intentado callar ese vacío llenándolo de ruido, apagar ese vacío llenándolo de ruido, de cosas que no me habían llenado al fin y al cabo,
pues ¿por qué no intentarlo también con Dios? Y es así como ahí, en ese retiro, encontré pues ese verdadero amor que sí llenó todos mis vacíos, que apagó ese ruido, pero que lo llenó de algo mucho más. O sea, como que no cayó ese, no, aquí, bueno, no, o sea, todo, sí, apagó ese ruido, pero pues no para dejarme con un vacío, sino para llenarlo y para mostrarme que me acepta tal cual soy. Y acá hay algo que me ha calado mucho y es que pues también para la persona que está escuchando esto, es que en ese momento que yo pensé que mi vida no había valido la pena, aquí Dios me mostró que valía toda la pena del mundo, porque Jesús, que es Dios y es el Rey del universo, murió por mí. Y que quiero que quien esté escuchando esto sepa eso, que Jesús sí murió por todos nosotros, pero que en este momento que me estás escuchando sea que Jesús murió por ti, no por nadie más, no por Pepito, bueno, por Juanito, sino por ti. Y así, y que Jesús murió por mí. Y creérmelo esto tan personal, es como le hizo sentido a saber que todo valía la pena y que mi vida realmente valía la pena. Y es aquí como empieza mi caminar en la fe de verdad, conociendo a Dios y reconociéndolo. Y también, pues, en algún momento dije que siempre había sido muy curiosa y esa curiosidad, pues, no fue diferente hacia la fe y hacia la iglesia. Entonces quise empezar a entender y aprender más sobre la fe, a saber por qué ciertas cosas eran como nos decía la iglesia o por qué la iglesia hablaba eh, de X o Y, porque es importante cumplir los mandamientos, porque no es como una tabla de reglas que tenemos que cumplir, sino que Dios nos lo mostró por amor. En fin, todo lo que puede haber en la inmensidad del catolicismo y de Dios, quise aprender y conocer más y más sobre él. Y aquí hablando de locuras, que en este caminar en la fe, alguien me dijo hace poco que la fe no es solamente mente, sino que la fe va como mente, corazón y acción. Y así se vive una fe completa, porque no se puede quedar solo acá, sino que lo que está acá toca bajarlo acá y lo que está acá toca también llevarlo a los demás. Y bueno, en esta serie de locuras, Dios me empieza a llamar a hacer diferentes cosas y yo empiezo a decirle que sí a todo. Entonces me voy a servir a un retiro también a Perú, que fue increíble porque conocí a personas que hoy puedo decir que son de mis mejores amigos, a pesar de que estén viviendo no en mi misma ciudad, pero que igual con los que estoy a un mensaje de distancia. También voy a unas misiones, que las misiones son una actividad para ir a un lugar donde no se habla tanto de Dios, donde no se conoce tanto a Dios, para evangelizar y mostrarles a las personas a Dios. Y estas misiones fueron particulares porque no fueron unas misiones cualquiera, sino que fueron unas misiones en una comunidad indígena en Colombia, en medio de la selva, que realizan la comunidad de las hermanas de Santa, que fundó Santa Laura Montoya, que es la santa colombiana. Y aquí, pues, me pareció una experiencia muy linda, no solo porque me sentía identificada con esta santa porque tenemos el mismo nombre, sino porque allí descubrí algo que tiene que ver con precisamente mi nombre y por qué me llamo Laura. Y es que Santa Laura dice que pues, Laura viene de laurel, que significa inmortal. Y ella tiene una frase que no son sus palabras exactas las que voy a decir, pero es algo así como que inmortal ha de ser la fe que con el nombre recibí, porque Laura viene de inmortal. Y por eso, pues después de mucho tiempo de pensar, pues en Colombia Laura es un nombre que por lo general es compuesto, que hay muchas Laura Camilas, Laura María, Laura Daniela, pero Laura solo, que es mi nombre, no tengo ningún nombre adicional, solo Laura. Pues yo siempre me he preguntado por qué. Y aquí lo descubrí, el peso que esa frase o el sentido que esa frase le dio pues, a mi vida, me hizo entender que Dios no llama por casualidad y Dios siempre nos está llamando, pero también depende de nosotros responder a ese llamado. Y en este caminar de fe, es así como en febrero de 2019, Dios me encarga una responsabilidad, me llama a ser líder de una parroquia de FETA. En FETA, pues son diferentes parroquias en cada ciudad y cada parroquia es
liderada por un coordinador joven y un coordinador adulto. Y aquí Dios, yo digo que, bueno, Jesús es un romántico y cuando Él me llama a ser líder, lo hace de la manera más romántica posible, porque es en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en 2019, donde yo me entero de esto, al lado del mar, en un atardecer, y que yo digo, si Dios hace esas cosas, ¿por qué nosotros debemos esperar menos? Pues frente al amor, que a veces nos conformamos con tan poco, cuando Dios nos demuestra que si Él hace esas cosas es porque pues Él va a transmitir también ese amor a nuestros corazones y que no debemos conformarnos con menos. Pero en este llamado, para no desviarme del tema, me muestra que ese llamado es una invitación a negarme a mí misma para ser su instrumento, que todo eso que he aprendido es también, pues debo empezar a ponerlo en práctica para servirle a los demás, para crecer en Él y fortalecer mi relación con Él, pero que sus llamados a veces también duelen y que a veces pensamos que todo es color de rosa y que sí que con el sufrimiento no se puede pues aprender o ser felices y que sufrir es malo. Pero pues, ¿quién más que Jesús nos muestra que sufrir puede ser para algo mucho más grande, como Él, ¿no? Que Él sufrió muchísimo cuando murió por todos nosotros, pero pues que al final eso fue por algo mucho más grande. Y hablo de que sufrir a veces, que los llamados también a veces duelen, porque en este liderazgo que me encargó, conocí personas muy valiosas, pero también perdí y tuve pues discusiones con otras personas que significaban mucho para mí y que las perdí en ese momento de mi vida, que gracias a Dios hoy pues he vuelto a retomar esas relaciones, pero pues que en ese momento me dolió mucho perder esas amistades, pero pues que todo era pues para mayor gloria de Dios. Y después de que termina esta misión que Dios me encargó, llega ese evento que nos cambió la vida a todos, que fue el COVID en el 2020, esta pandemia que nos encerró, que yo estaba acostumbrada a responder a esos llamados y hacer esas locuras de Dios por fuera de mi casa. Yo iba a servir, iba a misiones, iba a fundaciones, a hacer apostolados, pero llega la pandemia y nos toca encerrarnos y empezar a pues cultivar esa relación un poco en lo escondido, ¿no? En lo privado. Y es servir en la casa, que siempre es lo más difícil. Entonces, convivir con mi papá más del tiempo del que estaba acostumbrada, aprender a servir en mi casa, y que empieza un poco a, no digo minar, pero sí a cambiar, a transformar mi relación con Dios, porque yo dije, bueno, aquí pues ya probablemente no me va a seguir llamando Dios como estoy acostumbrada, eh, y me costó trabajo empezar como a entender cómo sintonizar un poco más mi oído para entender cómo son los llamados de Dios de otra manera, o los llamados de Dios en lo escondido, en el silencio. Y es aquí cuando Dios, y cuando yo pensaba que no me iba a seguir llamando, que Dios nos reúne a un grupo de amigos. Y yo digo que fue de dos en dos, como a los apóstoles que los envió así, de dos en dos, para llevar más almas al cielo. Y que esta curiosidad que había puesto en mí sobre querer conocer más sobre su iglesia y querer formarme para hablar y para evangelizar sobre la fe, no era solo algo en mi corazón, sino que también tenía amigos que sentían lo mismo y nos llevó a construir un encuentro para que más jóvenes puedan acercarse a Dios y formarse en la fe, que se llama Apóstoles precisamente por eso, y que seguimos trabajando en esta misión en este momento, como para nosotros seguir formándonos y seguir siendo formadores de otros y pues sí, poder como en compartir este mensaje de Dios que pues para nosotros ha hecho tanto bien y que queremos que sea igual para otras personas. Y paralelamente a esto, comienza pues también, pues como Dios pone mi confianza a prueba, pues mi confianza en Él a prueba, porque yo me gradué de la universidad en medio de la pandemia y aquí pues empieza esa responsabilidad y ese reto de conseguir un trabajo. Yo estudié Relaciones Internacionales en la universidad. No mencioné en este punto de la historia que había estudiado, pero bueno, hice mi universidad, estudié Relaciones Internacionales y particularmente en Colombia es una carrera un poco difícil para conseguir trabajo sin experiencia. Y cuando yo me gradúo, pues empieza la desesperada de, Señor, te lo entrego, confío en ti, pero quiero esto ya.
y a tratar de imponer mi voluntad, que siento que a veces soy un poco controladora o quiero tener el control de la situación. Entonces, Señor, que yo quiero conseguir este trabajo, confío en ti, pero quiero hacerlo a mi manera. Y así claramente Dios me muestra que pues no es la forma o no es como Él quiere que vivamos nuestra vida, porque al final siempre nos damos cuenta que los planes de Dios son mucho mejores que nuestros planes. Alguna vez escuché una frase que decía, sueña en grande para que Dios tenga espacio donde escribir y deja que Él sea quien utiliza el lápiz. Y al final, pues tiene todo el sentido del mundo, porque sí, a veces nuestros sueños se quedan en algo tan pequeño que no le dejamos espacio a Dios para escribir y que nos muestre que pues sus planes sí son mejores que los de nosotros. De esto pasan más o menos como 6 meses de ires y venires, de entrevistas, de cosas en las que yo simplemente me frustraba y le decía, y tengo una oración que escribí un día, en un día de esos, de bajón de ánimo, que le dije, Dios, mira, yo ya estoy cansada, llorando, y le decía, ya estoy cansada, ya no sé qué más quieres de mí, solo quería dejarte esto acá, yo ya no quiero luchar más contra la corriente, así que esto te lo dejo a ti, porque yo ya no puedo sola, ya tú verás qué haces. Eh, y sé que son situaciones, pues, o sea, aquí, gracias a Dios, a mí no me faltaba nada y que, pues, se pueden ver como a veces más pequeñas que otras, pero algo que sí me ha enseñado este caminar en la fe es que pues todos llevamos nuestra cruz de manera diferente y para mí en ese momento mi cruz era esta, no encontrar el trabajo, que ahora lo veo como algo pequeño y que algo que tal vez podía ser medio insignificante, pero que pues también me enseñó a valorar las cosas que tengo y a que pues si yo estaba sufriendo, si eso me dolía, otra persona que pueda tener pues una situación menor o mayor o más difícil o menos difícil, igual le duele porque es algo que es importante para esa persona. Y después de tanto tiempo de espera, llega pues este tan anhelado trabajo que como he dicho, pues no es como me lo imaginaba. Los planes de Dios a veces son muy distintos a los de nosotros. Algo que tampoco mencioné al inicio de la historia es que mi mamá era profesora, mi mamá era docente y enseñaba en colegios. Ella estudió pues, terapia ocupacional y era licenciada en educación especial. Enseñaba a personas con discapacidad. Y yo nunca me imaginé trabajando por la educación. No trabajo propiamente en colegios o sí, en enseñanza, pero sí trabajo pues en un espacio que permite que más personas tengan acceso a la educación. Y me he dado cuenta que así también puedo servir y este trabajo me ha permitido pues ver cómo así desde las pequeñas cosas que hacemos, como cada paso que damos tiene un impacto en la vida de otra persona y cómo eso puede que transformar la vida de otras personas. Como algo que parece o que yo he dado por sentado que ha sido tener este acceso a la educación, para otras personas también pues es un regalo inmenso y una oportunidad que puede cambiarle su vida. Y aquí en el trabajo también me he dado cuenta que pues ha sido difícil, como pues, y me ha sido encargada una gran responsabilidad de no descuidar mi vida de fe, porque a veces con el trabajo tener una rutina de 8 a 5 en la que uno va a una oficina, regresa y termina agotado en el día a día, pues cómo no descuidar mi vida de fe, cómo no descuidar mi vida de oración. Entonces, a mí esa empieza a ser una gran pregunta en mi corazón y en mi mente cuando empiezo a trabajar, de si realmente sí estoy donde Dios me pone y donde Dios me necesita, cuando a veces siento que pues no tengo el tiempo que tenía antes para dedicarle. Cuando empecé mi caminar de fe y en FTA, pues no sé si la palabra sea decir me encerré, pero sí, pues gran parte de mi vida se convirtió en estar para Dios y servirle a Dios y tener pues mi vida en torno a Él y a los apostolados y el servicio que podía darle. Y ahora que cambia ese aspecto de mi vida, pues empiezo a preguntarme si realmente eso es lo que quiero o si realmente eso es lo que Dios quiere para mí. Y cuando le empiezo a hacer esa pregunta de, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Eh, también surge la duda de si será que Dios me quiere completamente para Él. Porque yo siempre he tenido un anhelo muy grande en mi corazón, que es el de casarme, como de formar una familia, poder darle a mis hijos esa familia que yo no tuve o que hubiera querido tener.
Y ese anhelo natural que todos tenemos en el corazón a ser amados, ese anhelo que he entendido en este caminar, que es de todos y que pues Dios nos creó como don para amar y para ser amados. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, pues si será que Dios me quiere para algo más o me quiere solo para Él. Y a mí la pregunta, cada vez que me hacen esa pregunta de ¿no has pensado en la vida consagrada o no has considerado la vida consagrada? Me aterraba. O cuando mi familia me la decían, pues claro, porque las apariencias decían como, ay, yo pensé que tú querías ser monja. Yo siempre decía, no, no, no quiero nada que ver con eso porque me aterraba la pregunta, incluso a mí misma me daba pánico hacerme esa pregunta. Pero pues en este tratar de escuchar la voz de Dios, dije, bueno, pues tal vez, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no abrirme la opción de empezar un discernimiento vocacional? Que siento hoy en día que todos en la vida deberíamos vivir este momento de discernimiento vocacional, de preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y ya llevo 2 años en este proceso, casi cerrando este proceso de discernimiento, pero que ha sido muy bonito porque no solo me ha permitido pues como aprender a escucharlo más, sino también conocerme más a mí misma, saber qué quiero, qué me gusta, cómo soy y qué dones y qué talentos ha puesto Dios en mí y qué puedo hacer con ellos. Entonces, ahora, pues después de este tiempo, Dios me va demostrando que, bueno, tal vez ese no era el camino que, o pues ese no es, no siento que ese sea el llamado que Dios tenga para mí o que Dios tiene para mí, eh, y que pues ese anhelo que puso en mi corazón también está por una razón, ese anhelo de querer casarme y tener una familia, pero pues ahora también me llama a esperar y a confiar en que ese anhelo se cumplirá pues en sus tiempos y a su manera y que tengo que pedirle pero con fe. Y así como me pasó con el trabajo, ahora me cuesta pensar en cómo pedirle y esperar que llegue una persona. Estoy en una época en la que todos mis amigos se están casando, todos mis amigos están construyendo sus proyectos de vida en torno a una familia y ver eso a veces me cuesta mucho, como pensar en esa presión que a veces siento que se da de casarse joven, de tener una familia joven, pero es Dios también llamándome a esperar, pues ya pedirle con fe. Entonces es un poco eso en lo que estoy ahora. Eh, si de pronto, pues alguien que me está escuchando acá sintió ese llamado a empezar un discernimiento vocacional, también lo recomiendo mucho porque también en este proceso me doy cuenta que pues Dios nos llama en todo momento. Dios no solo te llama a esa vocación, sino que Dios te llama a tu vocación todos los días, porque nuestra vocación diariamente es a darnos y a amar. Entonces, pues esa vocación al amor está para todos los días y ese llamado puede estar todos los días. Yo no sé siquiera si llegue a casarme porque mañana, pues Dios me puede llamar y me puedo morir y pues mi llamado es a cuánto amé hoy. Entonces, eso, pues, esa es un poco una invitación, pero ahora para contar en qué estoy ahora, eh, primero está Apóstoles que les contaba sobre este llamado que nos ha hecho Dios a formarnos en la fe y a querer seguir creciendo más en la fe, y a agradecer esa semilla que mi mamá puso en mi vida, que hasta este momento la reconozco y que igual ella sigue estando presente conmigo, aunque yo no la pueda ver, pero pues que dejó un legado muy grande y que sus enseñanzas siguen dando fruto a hoy, y que yo soy hoy gracias a, hoy soy quien soy gracias a ella y a sus enseñanzas. Otra en que estoy ahora también, en aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo, como dice en la Biblia, que ellos están en el mundo pero no son del mundo. Y es porque, así como contaba, que yo me encerré un poco en esta burbuja donde pues el 80% de mis amigos son católicos, comparten mi fe, vivo en el día a día, pues con personas que piensan como yo, también entender, para mí fue una realidad muy fuerte y sobre todo pues cuando empecé a trabajar, pues chocarme con el que no todas las personas piensan como yo y pues salir de esta burbuja donde Dios me invita a ser testimonio fuera, donde no todos piensan como yo, donde no todos van a estar de acuerdo con mis ideas y enfrentarme a escenarios donde no veo algo como, o sea, me ha costado mucho trabajo, debo confesarlo, como enfrentarme a esos escenarios donde no todo el mundo
sí, piensa como yo o vive como yo. Tratar de explicar por qué para mí es importante y por qué yo quiero esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, por ejemplo, o por qué estoy en contra del aborto. Esas cosas en un mundo que te lleva a pensar todo lo contrario, pues me ha chocado la realidad, pues me ha chocado bastante y me ha mostrado una realidad que está viviendo la humanidad hoy en día, pero también siento que ese llamado de Dios pues a mostrarme que pues no estoy hecha para esa realidad, sino que Él me creó para algo mucho más grande y para mostrar pues con mi vida y con mi testimonio día a día que pues Él nos invita a mucho más que eso, a más cosas, algo mucho más grande de lo que el mundo nos invita en el día a día. Eh, y sí, creo que es un poco eso y que también que no todas las batallas las debo ganar yo, sino que él es quien pelea mis batallas por mí, que a veces simplemente está bien, pues que una acción demuestra más que mil palabras, entonces que a veces simplemente está bien ponerle otra mejilla y que dejar que sea el quien pelee esas batallas por mí. Entonces en eso estoy ahora, tratando día a día de vivir mi fe coherentemente, de conocer más a Dios, de acercarme más a Él y de vivir mi fe en el mundo. En eso estoy, pero pues con esa enseñanza de saber que mi mamá me sigue acompañando y de que pues las personas que nos aman finalmente pues jamás nos dejan, sino que viven dentro de nosotros y su legado también vive dentro de nosotros. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a pues, los que están viendo este video y también pues agradecerte a ti, Alba, por esta invitación.